Saludos y bendiciones, estimados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Ya estamos nuevamente compartiendo un nuevo tema de lo que es la defensa de nuestra fe. Hoy, en esta ocasión, vamos a hablar un tema muy importante de lo que es la historia de la iglesia y también el por qué mucha gente se desvía o se divide de nuestra Santa Madre Iglesia. En esta ocasión, estimados hermanos, vamos a tomar el texto de San Pablo a los Gálatas. Es una lectura muy bonita que a mí en lo personal me encanta, me gusta, porque nos va a hablar que por qué tan fácilmente, tan rápido nos vamos de la iglesia verdadera, de la iglesia auténtica, dizque a buscar al verdadero Cristo, a la luz verdadera y salir de la oscuridad. Pero en realidad es por una mala formación y por un fanatismo espiritual que no fue un enamoramiento del Dios vivo, del Dios verdadero, sino que fue a través de un sentimentalismo y superficial, por emociones, sentimientos, etc. Porque San Pablo, que es especialista en enseñarnos eso, por ejemplo, lo que es la teología y lo que es cristología. Este tema va enfocado en eso, en la cristología. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 12. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios, Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes, tratando de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que sea anatema, es decir, maldito. Se los acabo de decir, pero se lo repito: si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. ¿A quién trato de agradar? ¿Ve? ¿A quién trato de agradar con lo que acabo de decir? Dice Pablo: si creen ustedes que a los hombres o a Dios. ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuviera buscando agradecerles y agradarles a ustedes, no sería servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, este es un tema muy hermoso, muy especial, y por eso está dentro de lo que es la apologética. Pablo hoy lo está diciendo y ratificando claramente. Aunque viniera yo, aunque fuera yo el que les predicara otro evangelio distinto al que ya les predicamos, que sea un anatema, es decir, maldito. ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesucristo, hermano, está resonando en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad, desde hace más de 2000 años. Sin embargo, parece ser que la comunidad de Galacia, de los Gálatas, se había perturbado. Allá en el capítulo 3 siempre los Gálatas nos va a decir
Me asombro, estimados Gálatas, que tan fácil ustedes se han dejado engañar y seducir hacia el mal. Comenzaron por el Espíritu y están terminando por la carne. Vea qué interesante esas palabras, siempre el apóstol Pablo hablando del tema que les menciono, llamado eclesiología. Cuando sucedió la predicación de Pablo, hermano, fue allá por el año 50, 60 para acá. No es del año 33 de la era cristiana, cuando dio inicio la Iglesia Católica. La Iglesia Católica por siglos, 21 siglos, ha sostenido su doctrina, ha sostenido su enseñanza, porque dice Pablo, fue dado por una revelación de Jesucristo, no fue un invento. La iglesia, hermano, fue Cristo quien la inventó. Si alguien quiere discutir esto, si alguien quiere pelear en este sentido, hermano, tendrían que hacerlo con el mismo Jesucristo nuestro Señor. Él le dice al apóstol Pedro, San Mateo, capítulo 16, versículo del 15 en adelante, hasta el 20 más o menos. Y yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y en ti edificaré mi iglesia. ¿De cuántas iglesias habló Cristo, hermano? En persona y en vivo y a todo color. En una iglesia que Pedro la iba a dirigir con la gracia del Espíritu Santo, con la fuerza de lo alto. Pero Cristo lo eligió gracias a la inspiración de Pedro por el Padre Dios. Porque Jesús le dice a Pedro, dichoso tú, Simón Pedro, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, fue un deseo, un querer de Dios nuestro Señor, que Cristo su Hijo eligiera al apóstol Pedro como el que le iba a testimoniar, a guiar su iglesia, su barca, el que iba a ir al frente de los 11 apóstoles restantes, siendo acompañados, siendo acuerpados, siendo fortalecidos por ellos también. Por lo tanto, hoy dice el apóstol Pablo, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios. Muchos pelean y discuten. ¿Será necesaria una iglesia para salvarse? Y la mayoría de predicadores que no son católicos que dicen, sí, se puede salvar, porque basta creer en Cristo. Y dicen, lo dice la Escritura. Y como la Escritura así lo dice, ellos se afianzan en ese texto, lo que dice esa cita bíblica, y de ahí toman una disca iglesia que se le llama secta. Y lo más tremendo es que protestantes, porque comienzan a protestar todo lo que la iglesia es verdadera y auténtica, la que Cristo eligió en Pedro, la que Pablo continuó también apoyando al apóstol Pedro, y juntos llevaron esa barca. Recuerda que Pedro continuó su misión evangelizadora con los judíos y Pablo se dirigió su misión evangelizadora sobre los paganos. Es decir, aquella región que no era judía, que no era israelita. No existía nadie de nosotros viviendo en Palestina, y por eso que Pablo se dirigió al pueblo pagano. Por lo tanto, hermanos, caminando en la iglesia de Cristo, caminamos en Dios mismo, porque Dios es el que sostiene la base de la iglesia. Es Dios a través del Espíritu Santo que continúa dirigiendo. Si no fuese así, hermano, ¿por qué Pablo dice, y aunque yo viniera a predicarle otra forma, otro tipo de evangelio diferente, que caiga yo bajo anatema, es decir, bajo maldición? Padre Dios, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo y que sigan otro evangelio, no es posible.
Y no hay otro evangelio, dice Pablo, sino que lo existe mucha gente perturbadora, que lo están perturbando a ustedes, tratando de cambiar el evangelio de Cristo por cuento de fábulas, anécdotas, como lo dijera Pablo en otra de sus cartas y también el apóstol Pedro. Cuidado, hermano o hermana, que tú te dejes guiar, dirigir por un hombre, por una mujer, dizque impulsado por el Espíritu Santo, pero no es más que un rebelde, que un desobediente, porque la mayoría de sectas, por no decirlas todas, son consecuencia de la rebeldía, de la desobediencia, de la soberbia, del egoísmo, del capricho. Fácil es decirte, simplemente pregúntale a tu amigo, a tu hermano, a tu pariente, a tu vecino o a tu compañero de trabajo, ¿cómo se llama tu iglesia? Dile así. Él te va a decir el nombre. Ahora dile, ¿en qué año la fundaron? Y te vas a dar cuenta que todas van a redundar del año 1520 hacia acá. Ni una te va a dar una historia fundada en los siglos primeros o en los años, por lo menos 500, el año 1000. No. Porque recuerda que el primerito que se dividió, Martín Lutero, junto a otros colegas de él, fue allá por el año 1517 al 1520 hacia acá. Por lo tanto, que no te engañen, no te dejes engañar, no nos dejemos engañar. No existe otro evangelio fuera del que Cristo le entregó como un fundamento, como un tesoro, como perlas preciosas. ¿Qué hacemos nosotros con las perlas preciosas? ¿Qué hacemos nosotros, hermano, con el oro? ¿Qué hacemos nosotros con, por ejemplo, con las joyas, con un tesoro escondido? Dice Jesucristo, esconde nuevamente, va en búsqueda de dinero para comprar ese campo donde está ese tesoro. Ese tesoro lo tiene la iglesia y se llama los sacramentos. A través de los sacramentos es como Cristo sigue haciéndose presente a través de nuestros ministros, los sacerdotes, los obispos, el Papa, los diáconos, y nos regalan la fuente de salvación. Son como premios para nosotros, los que se esfuercen, los que se sacrifiquen, los que luchen y se mantengan firmes. Sépanlo bien, si alguien o yo mismo o un ángel enviado disque del cielo les predicaron un evangelio distinto del que hemos predicado, que sea maldito. Se los he dicho y se los acabo de decir, pero se lo repito, si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. Nuevamente lo vuelve a repetir. Y dice Pablo, porque yo no trato de agradar a los hombres, por eso que hablaba la verdad. Cuando un predicador quiere engañar, trata de seducir al hombre, a la mujer, para arrastrarlo detrás de sí, detrás de él, y hacer una pequeña secta, un pequeño grupito, hermano, difícilmente le va a decir la verdad. Porque esa gente que anda insegura, que no está sirviéndole a Dios segura, con fidelidad, con certeza, con convicción, esa persona se deja seducir por algo que le agrade a su oído. Una persona en malvivir, en fornicación o en adulterio, llega un pastor o un predicador astuto y no le habla de eso que es pecado mortal y que si morimos así va a ir al infierno. Esa persona haya fuerza, haya ánimo, haya alguien que lo apoye y ahí se va, mire, chorreritas, en fila, siguiéndolo. Y es así como han venido existiendo y naciendo sectas. Hermanos, nuestra iglesia tiene historia y por eso es que está sentada en el fundamento de Pedro, es decir, una piedra en una roca, porque usted sabe cuántas veces han querido destruir la iglesia, cuántas veces han querido matar a un papa,
para que se destruya la iglesia y no lo han podido hacer. ¿Cuántas veces han difamado la iglesia? ¿Cuántas veces han querido, hermano, por un error de un sacerdote o de un obispo, de un papa incluso, han querido utilizar ese error para destruir, despedazar a la iglesia católica? Y la iglesia católica no puede pagar cosas que no son pecados de ella. Hagamos distinción y diferencia. Por un pecado mío, la iglesia no puede ser ofendida, ni destruida, ni dañada, ni perjudicada. Que la gente diga, fue Marvin Corado el que falló, fue Marvin Corado el que pecó. Pero no digan, miren los católicos. A la iglesia católica le echan todo el montón, toda la carga, cuando no es así. La iglesia es santa, católica, apostólica. Y es una también universalmente, porque en todo el mundo, en cada país, en cada municipio, en cada sector, en cada cantón, aldea, colonia, como le llamemos, siempre va a haber una iglesia católica. Y es el mismo evangelio que yo les predico desde este lugar. Es el mismo que predica el Papa en Roma. Es el mismo que predica, estimados hermanos, en España, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Colombia, Brasil, Costa Rica, Guatemala y aquí en nuestro país, El Salvador. La Iglesia Católica no anda fingiendo, no anda buscando textos que a mí me gusten, que a mí me encanten. Hoy que viene el hermanito, y que viene mi compadre, me lo voy a fajar. Hoy vino aquel enemigo, aquella mi enemiga, la que me cae mal, la que me hizo un mal, la que me hizo un daño un día. Hoy me la voy a desquitar. No, no podemos actuar de esa manera. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que predico por mí no es un invento humano. Escucha, no es un invento humano. Pues no lo recibí ni he aprendido de un hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo el Señor. ¡Qué bendición! A esa iglesia perteneces tú, a esa iglesia pertenezco yo. Pertenecemos todos los bautizados a la iglesia que Cristo fundó en el año 33 de la era cristiana. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.